Primero que nada, darles la bienvenida y agradecerles por haberse tomado este espacio justamente de encuentro y que es uno de los temas, tal vez el tema central de esta conversación y de este diálogo que proponemos, ¿sí? Vamos a contarles un poquito de qué va la cosa y nos mandamos ya a fondo a la conversación y al intercambio, ¿sí? Primero estamos acá, bienvenidos, quedó ahí un subtítulo sin escribir, por suerte que no escribimos más. Estamos aquí, bueno, el que les habla, Mariano Baruso, CEO y fundador de Acertis, junto con Analía Marta, consultora de Acertis, y Mauricio Suara, que es un consultor y facilitador y coach especializado en temas de regeneración personal y organizacional. A ver, los tres estamos aquí, ahora les vamos a contar un poquito con motivo de qué, pero básicamente estamos honrando el encuentro nuestro porque estamos juntos cofacilitando un programa que vamos a lanzar ahora en octubre. Y Mauricio, Ish, como le vamos a decir de aquí en más, como le gusta a él llamarse, está aquí porque, bueno, es uno de los invitados especiales a este programa y es una persona que yo conocí hace un par de años y con el que fuimos desarrollando algunas colaboraciones con un ritmo tranquilo y que realmente lo admiro mucho por su calidad personal, por la profundidad y el conocimiento del viaje de crecimiento y de desarrollo profesional que también ha tenido y es tremendamente asertivo y aborda profundidades que nosotros no las abordamos de esa manera y por lo cual nos resulta tremendamente complementario, además de que disfrutamos mucho el encuentro. Si te quieres presentar, Ish, y se presenta Analía, y yo después me presento muy brevemente un par de cositas y seguimos. Muy generoso, Mariano. Un saludo para todas y para todos desde el sur de España. Bueno, por mi acento ya me sacarán. Nací en Colombia, viví casi una década en Argentina y he vivido en varios lugares del mundo. Digamos que un primer sombrero que me pondría es el de peregrino, porque como vamos a ver hoy, ha sido una de las formas que he elegido para viajar, pero también para estar en el mundo. Y tengo cuatro sombreros, que son los cuatro sombreros que me han acompañado a lo largo de mi vida. Un primer sombrero, una búsqueda de silencio, de silencio psicológico, emocional, pero también de silencio mental. Y me he formado en los últimos 15 años con distintas escuelas de prácticas contemplativas en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa y principalmente en Asia. Un segundo sombrero, el sombrero de los diálogos. Nací en un país con enorme violencia, enorme polarización y me ha apasionado y me ha dolido cómo los seres humanos tenemos enormes dificultades para conectar. Así que un poco la mitad de mi trabajo es sobre posibilitar diálogos que generen confianza, conexión, colaboración y ojalá cooperación. Un tercer sombrero es el tema de la imaginación. En las organizaciones, en las comunidades tenemos crisis de imaginar futuros posibles. Lo que sí creemos es que lo que vivimos en el pasado es lo que vamos a vivir, y cuando uno empieza a indagar esos principios en la complejidad de no repetitividad, eh, se da cuenta de que si bien el pasado rima con lo que va a pasar, también hay otras opciones de imaginar futuros diferentes. Y un cuarto sombrero es el tema de la creatividad, al que he dedicado gran parte de mi vida y en el que acompaño a personas, organizaciones y comunidades. Es como, por un lado, pensar lateralmente y por otro lado, encontrar técnicas y hábitos de manifestación, porque hay mucha distracción y mucha autodecepción en nuestro quehacer. Ujú. Todo eso para regenerar vida, para que sintamos vitalidad, para que sintamos más integridad, más coherencia, más resiliencia. Gracias.
Muy bello, Ish. Gracias, gracias por estar y por haber accedido a que compartamos este momento. Y Ani, ¿te querés presentar? Bueno, buenas tardes, muy brevemente. Mi nombre es Analía, tengo muchísimos años de trabajo en corporaciones, siempre trabajando con personas y realmente el tema de transformación y cambio es un tema que me apasiona, así que feliz de poder compartir este espacio con ustedes y gracias por la presencia. Bien, Analía, yo la conocí en Petrobras y trabajamos muy intensamente en Bayer Conosur, que es un cliente muy importante de Acertis, en plena integración con Monsanto. Y está aquí también Analía porque no solo la valoro mucho por su integridad y calidad personal, sino porque siempre hemos hecho lindas gestas de transformación juntas. Es esos ejecutivos de recursos humanos que se pueden tomar el tiempo para pensar, para elucubrar, para encontrarle la vuelta a situaciones complejas y a su vez impecable en la ejecución. Yo con Analía del lado del cliente y hoy trabajando junto con nosotros, colaborando, es impecable. O sea, duermo tranquilo yo cuando tomo un tema Analía porque sé que el resultado va, va a ocurrir. Y bueno, está trabajando junto a mí en la nueva edición del programa de transformación organizacional, que ahora les contamos un poquitito y avanzamos. Y bueno, para los que no me conocen, yo dediqué mi vida al tema de evolución organizacional y de acompañar a los grupos de conducción en los procesos de cambio, de crisis, de regeneración, como se lo va llamando hoy. Y es un tema que disfruto mucho, es una gran pasión. Y estamos haciendo este tipo de eventos también, y por mi lado, porque estoy a una altura de mi vida y de mi carrera, que lo que siento que donde los seniors, como los tres que estamos aquí, podemos ayudar a otros seniors como ustedes, es desde ir a cuestiones esenciales. O sea, el mundo está lleno de teorías, de métodos, de técnicas, pero el gran problema que hay es la desconexión y la subestimación de estos espacios de reflexión como acción en sí mismo, de estos espacios de diálogo y del entendimiento de principios y de formas esenciales para conducir cambios complejos. Digamos, la complejidad no demanda herramientas, demanda buenas teorías para la acción, demanda filosofía y demanda sobre todo inteligencia colectiva para procesar lo que está ocurriendo. Y con eso, de eso tiene que ver este espacio y lo que vamos a hablar hoy. Para los que no nos conocen, muy rápido, somos una firma dedicada a transformación organizacional, Acertis. No me voy a extender mucho más, somos socios de algunas consultoras como Wilson Learning Latam, de hecho yo soy parte del board latinoamericano de Wilson Learning. Y bueno, nos dedicamos a ayudar en procesos de transformación estratégica a los grupos de conducción y a las redes de conducción de las compañías. Y este encuentro es parte de la acción de divulgación. Por un lado está la motivación que les conté, que tenemos ganas de compartir estas conversaciones sobre temas de fondo para liderar en la complejidad, y hoy las redes lo hacen muy fácil. Uno lanza una propuesta hacia la red, aparecen ustedes por aquí y podemos darnos una muy buena hora de conversación. Y por otro lado, lo estamos haciendo como parte de la divulgación de nuestro programa en transformación, que vamos a lanzar la próxima edición el 8 de octubre, donde justamente lo que trabajamos es no solo un espacio para la recreación del propio liderazgo y para la creación de comunidades de líderes, sino también para aprender un enfoque consciente de transformación que es el mismo que nosotros usamos con los clientes desde hace muchísimos años. Entonces también es tener un enfoque basado en principios para acelerar la transformación de cualquier unidad, digamos, de una manera más saludable, ¿sí? Entonces también esto que vamos a estar trabajando hoy es uno de los componentes esenciales del programa, y queríamos preguntarles a tres o cuatro de ustedes, dado que adrede hicimos una convocatoria muy escueta, con un título muy corto y sin grandes agendas, porque queríamos ver qué resonó. O sea, nos gustaría escuchar qué les resonó, que los hizo venir aquí, por ahí a tres o cuatro de ustedes, un testimonio vivo. ¿Qué me trajo por aquí? ¿Quién quiere compartirlo?
así también vemos con qué vienen y podemos orientar la conversación para aquellos puntos que sean de mayor interés. ¿Quién quisiera compartirlo? En mi caso, Mariano, bueno, primero porque nos conocemos de tantos años, ¿no? Y Ujú, segundo, aparte, yo creo que mi formación, vos tuviste mucho que ver en toda mi formación profesional ujú, y bueno, quería agradecértelo y era una manera de estar presente, era una manera de agradecértelo. Y después, bueno, me gustó mucho el tema de liderazgo en estas épocas tan cambiantes, evoluciona todo tan rápido ujú, que está bueno escuchar a profesionales como ustedes, y ahí sí que no lo conocía, y a Analía que tampoco la conocía, está muy bueno escuchar para ver si uno se va adaptando a estos cambios en forma correcta o si todavía, como yo digo siempre, siempre hay mucho para aprender, ¿no? eh, Entonces, bueno, eso fue lo que me motivó a escribirte y a hermoso, invitar los CEOs de la empresa donde estoy actualmente y hermoso. bueno, y compartir esto con ustedes, que Muy no tengo bueno. ninguna duda que va a ser de muchísima utilidad y muy positivo. Bien, muchas gracias, Omar, y te agradezco mucho tu agradecimiento. La verdad, sos parte también de una parte muy, muy linda de mi historia, digamos. Gracias por estar. ¿Quién más quiere compartir? Que lo tengo por Yo aquí. no sé si estoy con audio o no. Sí, sí, Gonzalo. Ah, Mariano, bueno, Analía y Mauricio, un gusto. Buen día, antes que nada, agradecerle a Omar por la convocatoria también, que en definitiva hizo que, como decía también, creo que hice al arranque esto, la conexión hoy permite que en poco tiempo podamos estar conectados y entendiendo qué pasa en España, como dijo Mauricio, que está operando desde allí. Ujú, Hasta Trenquelauquen, que está Omar, o nosotros en ujú, Necochea. La verdad ujú. que es eso, de ya que Es marav- moviliza un poco. es Sí. maravilloso. Sí, y después puntualmente la invitación un poco va por lo que dice Omar, que es por lo que nos sumamos y él entiende cuál es, por dónde va RG, que es el broker donde estamos trabajando. Estamos en un proceso importante de cambios, de crecimiento, y bueno, todo esto ayuda. A veces es importante poder tener el tiempo, ¿no? La vorágine hace que uno se enfoque en la diaria, en situaciones Ujú, desde más complejas a más sencillas, y por ahí deje postergadas estas charlas que la verdad que suman, ¿no? Esto de lo que es formación, crecimiento, bueno, escuchar, obviamente, ideas que son aplicables, ¿no? El tema, ujú, de nuevo, es el tiempo y dónde poder aplicarlas. Desde ujú, RG se le da mucha importancia al recurso humano. Hoy somos 40 los que operamos en el ujú, broker. Es una pyme para Argentina, ujú. muy diseminada en el interior del país. Somos un broker hiperfederal, con lo cual hay gente con A ver, diferentes criterios solamente por el hecho de vivir en diferentes lugares, ¿no? Así que bien, bueno, entendemos que esto nos debería ayudar para bien. seguir creciendo. Bien. Agradecidos y agradecerles de nuevo por darnos la oportunidad, ¿no? De Muchas estar. gracias, Gonzalo. Gonzalo, o sea, ustedes saben de redes, ustedes deben saber de encuentros, porque por lo que dicen, el modelo que tienen es un modelo diseminado, por lo cual lo que vamos a hablar aquí seguramente les va a resonar y bueno, lo vamos a compartir. Y una cuestión muy cortita que me estimuló lo que dice Gonzalo es y vamos a avanzar un poquito más, algo que alguien por favor levante la mano si quiere compartir, pero hay se habla mucho de complejidad, del contexto hiperbica, ¿no? Y la verdad hay que tener un marco para entender la complejidad y naturalizarla, pero ya no como un título, sino como realmente un franco entendimiento de la realidad en la que nos vamos a mover en este momento de cambio epocal, estamos en un cambio de época. Y hay dos riesgos muy importantes que tenemos que custodiar y a los que tenemos que estar atentos, que son de índole existencial para los seres humanos
y obviamente para los líderes y los trabajadores en general, que es, uno es el riesgo de, es un riesgo justamente ontológico, digamos, ¿no? Que lo vamos a abordar acá, que es, no podemos transformar nuestro ser ni el ser de de nuestras organizaciones si no nos podemos dar espacios para dialogar. O sea, nuestras organizaciones están construidas en la conversación, en el diálogo, y nosotros estamos constituidos en el diálogo con otros y con nuestro entorno. Y segundo, hay un riesgo de procesamiento en en la secundarización de estos espacios. Por eso, para nosotros no trajimos mucho contenido, sino vamos a trabajar algunos puntos muy esenciales, porque esto que estamos haciendo es un tema que en la cultura corporativa actual muchas veces es perder el tiempo. ¿Se entiende? A conversar y dialogar e integrar perspectivas y reflexionar juntos es algo que puede atentar en una mala teoría contra la productividad, contra el buen uso del tiempo del día, y en realidad es absolutamente lo contrario. O sea, no hay forma de procesar la complejidad que estamos atravesando y la que se nos viene desde la perspectiva humana si no es reuniéndonos a procesarlo. O sea, desde una perspectiva cibernética, el encuentro, la reunión, incrementa la capacidad de procesamiento. Además está recontra estudiado eso. Entonces, la tecnología, en ese sentido, puede jugarnos a favor o puede jugarnos en contra, porque nos puede llevar a hablar menos entre nosotros y a hablar más con el agente de inteligencia artificial, por lo cual son dos riesgos existenciales muy, muy grandes los que están en juego ahí. Voy a dar un pasito más. De hecho, en el programa, esto es la gran agenda del programa. No voy a presentar el programa de transformación. Después nos preguntan si quieren. Está buenísimo, solamente les digo, pero en el programa anterior se juntó un grupo, éramos un grupo de 22 seniors, 18 participantes, clientes, digamos, que se sumaron de muchos años de experiencia y en roles de mucha exposición. Y el programa tiene un capítulo y más que un capítulo, un eje transversal que es la recreación del propio liderazgo. Y cuando hicimos el último encuentro, el encuentro 8, el encuentro de cosecha, a mí me llamó profundamente la atención una vez más que a pesar de el know-how que pusimos, los métodos, el contenido en la plataforma sincrónica, los invitados de lujo, lo que rescataron los ejecutivos era haber tenido la posibilidad de conversar con otros en un ambiente seguro, sin tener que vender nada, que mostrar las plumas, digamos, que mostrarse exitosos, porque se arman grupos de aprendizaje que trabajan sobre la propia situación de cada uno, ¿no? Entonces, yo decía, esto parece una propaganda de cerveza Quilmes, es el sabor del encuentro en el fondo, o sea, toda la parafernalia tecnológica que le pusimos. Y sí, es que en el fondo, ¿qué pasa? Lo que se confirma es que no hay posibilidad de evolución saludable, proyectable hacia adelante si no es en un interser, si no es en el ser con el otro, digamos. Y de eso por eso nos dio ganas de hablar de esto y de compartir esta perspectiva hoy. Y ya me meto a fondo en el contenido, digamos, ¿no? Es un encuentro para hablar de temas esenciales, yo le decía, no de temas metodológicos, ni funcionales, ni herramientales. Pero esenciales porque la esencia en el nivel senior es lo que importa. La esencia antecede a la forma. O sea, los seniors lo que tenemos que tener claro son miradas distintas, perspectivas distintas, principios, filosofía, buenas teorías para la acción. No tenemos que perdernos en la operación de los instrumentos, digamos. Los instrumentos, los métodos, las técnicas, las prácticas están aguas abajo. Y si compramos técnicas y métodos sin moldear nuestra mirada, nos debilitamos en el fondo. Entonces, lo que quiero traer acá son tres o cuatro afirmaciones y después le doy la palabra a Yais y entramos en diálogo con Ish y posiblemente Ish también converse a partir de lo que yo traigo. Encarar cualquier proceso de transformación sin conciencia de nuestro interser, de que somos en la interdependencia con nuestros congéneres y con el ambiente que nos considerarlo de una manera limitada y limitante. No voy a decir que está mal, lo que voy a decir es que dejamos mucho sobre la mesa
si no lo lideramos desde una conciencia de interdependencia, un proceso evolutivo en nuestras organizaciones, áreas o equipos, digamos, ¿sí? Estaba releyendo este fin de semana a Martin Buber, un filósofo muy, muy relevante en este tema en particular, en una de sus primeras obras y de las más conocidas, se llama Yo y tú, que tiene su complejidad el librito ese de Buber. Y una frase una afirmación que él hace, no es una frase, es lo que afirma, dice, toda vida verdadera es encuentro. Buber fue muy importante en la conceptualización de que nosotros somos en el entre. Ni Mauriano es sin Mauricio y Analía, ni Analía y Mauricio son sin Mariano en este momento. O sea, lo que somos está está en el vínculo, está en el medio de los dos. El planteo del entre en Buber es muy fundamental y Buber lo asocia a vida. En el fondo uno puede decir, sin un vínculo confiable, rico, diverso, no somos. Por lo tanto, no hay vida. Sin un vínculo de calidad no hay vida. Y sin un vínculo de calidad no podemos encarar procesos de transformación que sean de su máximo potencial. Van a ser limitados, van a tener techos bajos, digamos. Desde la transacción, los procesos de transformación, desde la transacción centrada en intereses, vuelan bajito. Son más de lo mismo mejor o hasta a veces más de lo mismo peor. Y ahí yo quiero traer 4 limitaciones que nosotros hemos descubierto y que yo he descubierto en 30 años de dedicarme a esto y de investigarlo, vivirlo, acompañarlo, que es 4 limitaciones aprendidas de la modernidad y que son parte de las culturas empresarias. Lo puedo afirmar con total convicción. Primero, que la productividad está por encima de la vida. Esa es la primera limitación de la modernidad y de la cultura empresaria. Si en el entre está la vida, ¿por qué anteponemos la productividad al entre? ¿Se entiende? Se entiende por qué, pero el tema es que está en primer lugar, en segundo y en tercero la productividad. Entonces eso atenta contra la vida y metemos con forceps iniciativas, prioridades y programas de bienestar porque las organizaciones están desvitalizadas, porque los individuos estamos desvitalizados, porque como decía Ish, nos autoconsumimos a nosotros mismos en pos de la productividad y eso no se soluciona con un programa, se soluciona poniendo la vida nuevamente donde tiene que estar, que es en el centro, que es un buen estar entre nosotros para poder ser y para poder transformar nuestro ser. Segundo error, en los procesos de transformación y desde el liderazgo de procesos evolutivos del negocio y de la organización, nos hemos acostumbrado a separar y a codificar. Intervenimos sobre la compañía, intervenimos sobre el área, intervenimos sobre el canal, intervenimos sobre el sistema proveedor, ¿se entiende? De hecho, la palabra intervención está íntimamente asociada a los procesos de transformación y en esa separación y cosificación rompemos la interdependencia. Es más, negociamos principalmente, transaccionamos para acordar intereses y eso nos lleva a un esquema de competencia y de independencia excesiva. No es que esto otro no tenga que estar, no es que los intereses y la negociación no tengan que estar, es que es predominante. Separamos, ponemos afuera, entonces lo interdependiente se rompe. Nosotros nos ganamos la vida, por ejemplo, trabajando con equipos de conducción que no entienden que interdependen, que el proceso de negocio lo representan ellos en la forma en la que conversan y que si conversan bien, el proceso de negocio funciona bien y si conversan mal, el proceso de negocio está partido. ¿Se entiende? Y está naturalizado esto. Cada ejecutivo se ocupa de su función, de su área. El de finanzas de las finanzas, el que vende de la venta, el de los recursos humanos de los recursos humanos. Y está todo partido, está todo separado, está todo cosificado, digamos, ¿sí? Tercero, el liderazgo como características del individuo y como algo que uno le hace a otro, ¿sí? El liderazgo como características personales y como acción de incidencia hacia el otro. Y el liderazgo, por definición, está en el medio. El liderazgo es un fenómeno relacional, es vincular.
No tiene nada que ver las características de uno de otro. Es más, es absurdo pensar que los colaboradores hacen cosas solamente por lo que el líder les hace. Y es absurdo pensar que el líder no se ve afectado en su ser y su hacer por las respuestas y guiños y gestos de sus colaboradores, ¿entiendes? O sea, el liderazgo justamente está en el medio. Si es incidencia, está en el entre. Ahí hay otro error de la cultura, de la teoría del management y de toda la cuestión. Y el tercer punto, el cuarto punto, el de fondo, es nuestra individuación mal entendida. Yo soy con independencia tuya. Yo soy con independencia tuya. Llevémoslo a puntos extremos, dado que entiendo que el público, el grupo que está aquí es mayormente argentino. Y no hablo con un sesgo político, hablo con un rasgo cultural. Podemos insultar al otro creyendo que nosotros no somos en ese insultar. ¿Se entiende? O sea, nos hemos acostumbrado a denostar al otro, a no respetarlo, creyendo que no, pero yo soy un buen tipo, simplemente estoy hablando de lo malo que el otro es, como si no fuéramos nosotros en ese insultar, en ese no respetar, en ese violentar al otro, ¿se entiende? Entonces, acá hay 4 errores de la cultura moderna absolutamente presentes en la modernidad, en la corporación moderna. La independencia prima en la corporación moderna. Y eso es tremendamente limitante para cargar cualquier proceso de evolución en la complejidad, porque por definición es interser y es interdependencia. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Algún comentario o pregunta o intervención que quieran tener? Uno, y le damos la palabra a Ish, y después sí, al final hacemos una conversación más abierta. Alguien que le haya De mi resonado parte algo. vamos muy bien, ¿eh? Ok, ok. Yo lo que quiero decir acá es, yo tengo 30 años dedicado a investigar y a hacer esto. Estoy hablando de sustancia acá, ¿eh? Esto es esencia, pero estoy hablando de sustancia. O sea, esto incide en buenos o malos negocios, esto incide en sustentabilidad o no sustentabilidad de nuestras empresas. No es un tema anecdótico que si cuando el país, 100%. claro, no es que cuando el país esté bien nos vamos a abocar a esto. No, es que tal vez nuestro país está como está porque hay varias de estas cosas que se dan en simultáneo y nos incluye a nosotros, porque nosotros también jugamos ese juego. ¿Sí? Hoy. Listo. Querido Ish, sos uno de los protagonistas de este encuentro. Estás en España, no te vamos a aprovechar. Aparte, es tardísimo para vos. Más vale que te despaches con lo tuyo acá. Dale, venga. Día, querido. No sé si sea posible sacar el compartir de la pantalla Sin para ver duda. quienes No, puedan estar ahí, para es verles las caritas. es imprescindible, no solo posible. Ahí está. Muchas gracias. Y eventualmente si se pueden conectar las otras personas. Ay, gracias, Ahí Emilia. está. Bueno, Apareció muchísimas Emilia. gracias Apareció. por la invitación, muy generosos. Y me encantaría poder profundizar en esa sustancia detrás de los 4 principios que tú traes, que son como los olvidos de nuestro tiempo. Ujú, Eh, y titulamos de una manera muy abstracta e intencionalmente lo hicimos así, este espacio. Y el título era así algo como liderar al ritmo de la vida. Y ujú, entonces me gustaría separar esas 3 palabras que están allí. ujú, Liderar, que significa el que guía, al ritmo y vida. Y cuando hablamos de liderar, Mariano trajo un comentario que después me gustaría profundizar un poquito más sobre él y es, somos hijas e hijos de la modernidad. Y en la modernidad desde afuera lo vemos en la economía, la democracia, la educación, pero también es una biografía, es una forma de ver. Es como si al nacer en este tiempo ya estuviéramos marinados en eso que llamamos la modernidad. ujú, Y al estar marinados somos como los peces en el agua que cuando se preguntan uno al otro, ¿qué tal está el agua hoy? Seguramente el pez diría, ¿cuál agua? No nos damos cuenta de dónde estamos marinados. Pero ese liderar tiene 2 maneras de entenderse desde la modernidad. Y por allá un señor Kant, en un ensayo muy pequeñito que se llamaba ¿Qué es la ilustración?, decía
dejemos de escuchar al cura, al profesor, al padre y empecemos a construir una mayoría de edad para que seamos autónomos. Y por muchos años la palabra autonomía ha sido signo de una enorme virtud, contrario a una palabra que es heteronomía, que la norma, el nomos, venga desde afuera. De hecho, cuando uno va a formaciones de liderazgo o cuando uno dice a esa persona le falta liderazgo, normalmente es que como que la vida se lo lleva, como que sus equipos no sienten que él es el que guía o la que guía. Y entonces tenemos de un lado ese dejarme llevar por, por la vida y las circunstancias y por otro lado el ideal moderno, el control, la predictibilidad, la capacidad de crecer infinitamente, de llevar los equipos al límite, ¿no? Oía a un empresario un empresario muy lúcido, muy inteligente, 40 años de experiencia, y decía, mi característica es que siempre llevo mis equipos al límite, porque yo sé que pueden dar más. Y hay una idea de crecimiento infinito, de progreso, de éxito que está muy arraigado a ese pensamiento de la modernidad y que todas y todos lo tenemos dentro. Y por eso palabras como voluntad, palabras como propósito en el último tiempo, que no quiero hablar mal de ella, pero sí de ese volumen excesivo de que las personas tienen que tener un propósito y solo uno. Y si lo logran, entonces, ¿qué pasa con el propósito? Y si no lo logran, ¿dónde queda el sentido de la vida? Entonces, vamos entre un lado y el otro en ese péndulo y esa es una forma de liderar. Pero aparecen otras formas de liderazgo que no son ni autonomía ni heteronomía. Y es un término con el que quizás no estemos tan familiarizados, que es sintropía, y viene de las ciencias naturales. En las ciencias naturales se ha demostrado, en el último tiempo, la biología es una de las ciencias que más avances está teniendo hoy, más que la física, más que las matemáticas, es la biología. Y se ha descubierto que en un ecosistema, cuando el ecosistema está sano, cada individuo se preocupa por su metabolismo interno, es decir, se preocupa por tener la mayor cantidad de integridad, de vitalidad, de salud, pero se preocupa por aumentar la vida del espacio. Y más allá de ese individuo, las relaciones que se empiezan a construir generan aún más vida, independiente de los individuos. Esa famosa frase de que el todo es mayor que las partes. Y hoy se habla de una palabrita que ojalá la podamos escribir y resaltar, y es los fenómenos de emergencia, no la emergencia de las ambulancias, pero es eso que se empieza a tejer entre humanos, entre organizaciones, entre redes, entre sistemas naturales, que en la relación surge algo maravilloso. Y normalmente puede surgir regeneración, vitalidad o decadencia. Ujú. El mejor ejemplo, las parejas, ¿no? Cuando las parejas se encuentran y las dos parejas no quieren ni que uno domine al otro, heteronomía, ni dominar al otro, sino encontrarse, sobre todo cuando está uno al comienzo de la relación, ¿no? Que uno escucha atentamente, uno responde con el cuerpo, uno quiere dar, uno quiere ceder. Ese espacio donde se encuentran las dos personas y no hay ni una ni la otra dominando, empieza a surgir un proceso de intimidad, un proceso de dejar aparecer al otro. Entonces, hay un liderazgo que tendrá momentos, por supuesto, de receptividad, tendrá momentos de agencia y dirección, pero sobre todo está atento a la posibilidad que las relaciones trae para aumentar la vida de la relación, de la organización. Entonces, lo primero es liderar. Otra forma de liderar, la sintropía. Lo segundo es el ritmo. Las sociedades modernas, las organizaciones nacidas en la modernidad, pero especialmente
nosotras y nosotros que somos hijas e hijos de la modernidad, tenemos un apego solamente al ritmo de crecimiento. Y nos encanta vivir en primavera y verano. Y las empresas también. Fíjense que de un año al otro, las empresas nunca dicen, bueno, este año sí vamos a decrecer, bueno, este año sí vamos a perder. Nunca las empresas dicen. Siempre uno quiere tener esa curvita ascendente. Y en la vida también. Y por eso cuando llegan la tríada trágica, que es el dolor, la enfermedad y la muerte, o las crisis, o los cisnes negros, tratamos de ir atrás para ver qué salió mal. Pero aunque los inviernos y aunque los otoños tienen cierta nostalgia, nosotros no nos sentamos a protestar cada vez que llega el otoño y el invierno. Y en la vida sabemos que hay ciclos. Tiene que ver con la madurez de la vida. Entonces, liderar de acuerdo a los ritmos implica más atención a los ciclos de las personas, de las organizaciones, de las sociedades. Lo contrario, a ver, el hecho de no verle el sufrimiento, la enfermedad y la muerte no quiere decir que desaparezcan. De hecho, la persona que no lo ve, no sé, digamos, con todo respeto a quienes están aquí, pero no sé si han visto personas que, que quieren mantenerse joven toda la vida. De hecho, hay un documental por ahí en Netflix rondando de un hombre que quiere bajar la salud y toma ha invertido creo que 2 o 3 millones de dólares en revertir la salud. Hay algo en nuestras sociedades modernas que tiene que ver con eso, el exceso de longevidad, incluso, y vengo de allí, trabajo en temas de bienestar, me interesa el fenómeno de la felicidad, pero hay cierta inmadurez en querer siempre permanecer feliz. De hecho, con las prácticas contemplativas que han sido parte central de mi vida, me aterra la manera como a veces en Occidente usamos la meditación solamente para estar felices, como si la vida no nos tocara, no nos golpeara. Cuando el duelo, la tristeza, los desafíos son resistencias que quizá nos pueden ayudar a ser más inmensos, a ampliar la mirada. No que vayamos a buscar duelo, no nos vamos a meter a la funeraria cada día pero que cuando llegue tengamos la madurez, no necesariamente para crecer, sino también para hacernos inmensos. Porque en el invierno es cuando crecen las raíces. Ese recogimiento del invierno, ese dejar ir del otoño, y permítanme la poesía, es lo que fortalece y prepara la vida para el siguiente paso. Ujú. Entonces, los ritmos, el tema de los ciclos. Y finalmente, miren qué interesante, cuando hablamos de la vida, de liderar al ritmo de la vida, de cuidar la naturaleza, casi siempre tenemos esa separación humano-naturaleza. Y esa es una de las cualidades de la modernidad. Digamos, la modernidad trajo algo, y Mariano lo mencionó, con la cosificación, con la separación que ha impulsado la ciencia. Digamos, la ciencia se basó en la disección. Los primeros médicos en anatomía empezaron a conocer el cuerpo cuando fragmentaron y dividieron. Y esa es una característica de nuestro tiempo. Somos hijas e hijos de la fragmentación. Coger un problema y fragmentarlo. Entonces, esa fragmentación trajo la distinción entre privado y público. La vida privada, la vida pública, que hoy cada vez es más difusa porque también somos hijos de algo que se llama la posmodernidad. Pero en la modernidad separamos lo privado de lo público, el trabajo y la familia, la colonia, los países colonizadores y colonizados, también la gente civilizada y no civilizada, la naturaleza y lo humano. Por eso hablamos de recursos naturales, por eso hablamos de recursos humanos, porque cuando yo me relaciono hasta en el lenguaje, y esto no está mal, es que estamos marinados, recuerden, ¿cómo está el agua? ¿Cuál agua? Es que esta es una manera que está en nosotros.
Es distinto como yo me relaciono con mi pareja, como me relaciono con un empleado. Y eso está muy bien, se llama realización de la relevancia. Pero hay una relación de extracción, de agarrar, que nos viene muy de la naturaleza de la modernidad. Y eso está en crisis. Todo eso está en crisis. Mariano dijo, estamos en un cambio de era o un cambio de tiempo. Hay quienes definen eso como un tiempo liminal y a mí esa palabra me encanta, porque un tiempo liminal es que yo siento que algo está cambiando y no es igual a algo que haya pasado antes. Ustedes recuerdan la sensación que tuvimos en la pandemia y era esto está demasiado raro, como todo nos lo cambiaron de un momento a otro. Y había como un miedo colectivo y éramos todos en el barco acercándonos a un iceberg que no podíamos ver. Y hay un periodista que admiro mucho, Carlos Pañi, que decía durante la pandemia con la naranja, ¿no? Doctor, lavo la naranja, la pelo y tengo que volverla a lavar, digamos, hasta esas cosas básicas no las cuestionábamos. Eso es lo que pasa en un tiempo liminal, que muchas de las promesas de control ya no las tenemos. Digamos, lo que estamos viendo, no me quiero meter en eso, pero hoy es la reunión de las Naciones Unidas en Nueva York. Lo que funcionaba antes ya no está funcionando. Y en nivel micro, también nos damos cuenta de que nuestros padres trabajaban y tenían familia. Cada vez nos cuesta más eso. Nuestros padres nos contaban que ellos hacían todo lo posible para permanecer 20, 30, 40 años en una misma organización. Ahora no sabemos, saltamos o nos saltan o saltamos. La irrupción de la inteligencia artificial, que es otra forma, digamos, una modernidad exacerbada que nos promete control, progreso, crecimiento infinito, todo lo vamos a resolver, pero muchos y muchos de nosotros decimos, ¿será que va a resolver todo cuando empezamos a ver ciertas noticias? Entonces, todo esto que estoy trayendo, que es un montón y parece un poco desordenado, es un poco lo que estamos viviendo cada uno y cada uno de distinta manera. ¿Cómo se enfrenta, o cómo es que no se enfrenta, cómo se cruza este umbral de lo liminal? Porque enfrentar lo desconocido es como dar palos de ciego, pero necesitamos atravesar este umbral. Va a pasar, queramos o no. Y hay tres formas, y yo plantearía una cuarta, como la gente y la sociedad está pensando cruzar. La primera forma para liderar que se está proponiendo, y ustedes lo pueden ver de manera personal, de manera organizacional y de manera colectiva, se llaman retrotopías. Es decir, vamos para el pasado. Hagamos grande América, recordemos lo que pasó en 1930 y vamos a actualizarlo, incluso volvamos a ser cazadores recolectores algunos, volvamos a vivir en comunidades y es como todo pasado fue mejor, retrotopías. La segunda son las utopías. Si aceleramos la inteligencia artificial, si logramos poner nuestros cerebros en máquinas, vamos a ser mucho mejores. Si logramos tal préstamo o tal emisión monetaria, vamos a lograr acabar con la pobreza. Utopías. Hay un tercer modo, quienes hablan del colapso. Mucha gente está hablando del colapso ambiental, del colapso de sociedades, del colapso de recursos. Y hay una cuarta forma, y es cómo aprendemos de lo que ya ocurrió, discernimos y empezamos a recalcular nuestra brújula. Vemos que los hilos perdidos, qué cosas, qué prácticas, qué gente está viviendo de otra manera y de esa manera se pueden jalar esos hilos perdidos. Y 4, de manera modesta, ¿qué experimentos podemos ir haciendo en la vida diaria para ir recalibrándonos?
y esa palabra es muy importante, recalibrándonos con lo que hace y nos genera más vida. Vamos a hablar mucho en el espacio que vamos a tener en el programa de CEO, de prácticas más puntuales, pero simplemente quería traer 2 comentarios ya para terminar. Repitiendo esos 4 principios de la regeneración, de dónde poner la atención para cruzar el umbral. Lo primero, salvar lo bueno. Lo repito, salvar lo bueno. ¿Qué en su vida personal, qué en su vida laboral, qué socialmente ha funcionado y nos hace sentir bien? Independientemente de partidos, independientemente del rubro de la organización, independientemente de los éxitos o fracasos, pero ¿qué ha funcionado para ustedes para traer más vida? 2, discernimiento. ¿Dónde pongo la atención a lo importante? ¿Qué es lo importante para mí? ¿Qué es lo esencial? Y hay técnicas muy antiguas como la del estoicismo, memento mori. Si su último día fuera hoy, ¿qué haría? ¿Con quién compartiría? ¿O cómo le gustaría ser recordado? Son preguntas, es caminar las preguntas para ir recalibrando esto. Tercero, ver los hilos perdidos. Comunidades, personas, empresas que lo están haciendo distinto y les funciona. Y cuarto, pequeños experimentos. A Ujú. veces queremos en las organizaciones y en la vida personal, no, mañana ya hago el Ironman y me lanzo al agua. Es como cuando uno va al gimnasio y se lesiona porque hizo más de lo que tenía que ser, pequeños experimentos. Entonces, eh, tengo pocos minutos, 2, 3 minutos y mucha más información siempre me pasa. Pero si tuviera que despedirme de ustedes y se pudieran quedar con algo, vamos por acá. Mariano me ha oído esto muchas veces porque es algo que trato de mantener presente en mi vida. Hay 4 formas como conocen los seres humanos. Y esas 4 formas están relacionadas con la atención, con la memoria, con el sentido de vida y con la forma como estamos en el mundo. 4 formas, no más. La primera son 4 P's. Se llama proposiciones, pero las palabras. Somos seres del lenguaje. Las palabras, las ideas. Uno usa las palabras para decir, el gato es un mamífero. Tiene que ver con qué son las cosas, mi definición de qué son las cosas. Segundo, procedimientos y procesos. ¿Cómo se hacen las cosas? Es distinta la memoria de cuál es el nombre de su hermano que la memoria de cómo se monta en bicicleta. Con el Alzheimer a veces se olvida cómo se llama el hermano, el qué, pero a veces no se olvida cómo montar en bicicleta. Tercero, la conciencia del yo, perspectiva. Si yo les pregunto a ustedes qué hicieron el último cumpleaños, esa memoria tiene que ver con su conciencia de ser yo. Por eso también con el Alzheimer hay un momento donde los familiares miran a los ojos a la persona y dicen, ya no está ahí, ya no es él. Es esa conciencia de yo como ser que tiene una biografía. Si ustedes vieran al niño que fueron, son cuerpos celularmente muy distintos, con ideas muy distintas. Sin embargo, hay una conciencia que continúa, una conciencia narrativa, biográfica. Esa es la perspectiva. Y finalmente, hay una manera de aprender los seres humanos que se llama la participación. Es mi relación con los territorios, mi relación con los seres alrededor de los territorios, mi relación con otras personas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es su lugar favorito?
tiene que ver con el lugar, con el aire. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el animal que más les gusta o la criatura que más les gusta, una planta? Seguramente ustedes tienen una relación especial con eso. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la persona que más les dolería perder? Hay un vínculo con esa persona, que no tiene que ver con su biografía, seguramente sí, pero no, como que sale de ustedes, es transpersonal, no tiene que ver con un proceso y no tiene que ver con una palabra. ¿Por qué esto es importante, amigas y amigos? Porque los dos lugares donde ocurre la metamorfosis son en estos últimos dos territorios. Por eso muchas veces podemos llevar un motivador o hacer una charla como esta y no cambia nada en mi vida, o cambia por un ratito. Es como en inglés es insufflation, es como, hay como una estimulación, pero no cambia totalmente. Tampoco tiene que ver con el cómo, pero fíjense que estamos obsesionados pero ¿cómo cambio? ¿Pero cómo hago para tal cosa? Bueno, hay técnicas por todo lado, pero lo que nos hace cambiar no es el cómo, nos hace cambiar eso de, ¿por qué quiero cambiar? ¿Qué me está doliendo que hace que el dolor de cambiar es menor al de permanecer igual? Y cuarto, ¿cuáles son las relaciones que hacen que pueda cambiar? Y liderar al ritmo de la vida significa, esas tres palabras tienen que ver con participación, con apertura, con profundizar los espacios de diálogo interiores con otros seres humanos y más allá de humanos. Cuando me refiero a más allá de humanos no quiere decir fantasmas, sino que como somos naturaleza, lo que está más allá de lo humano es lo que nos rodea, la naturaleza. Entonces, esa es la invitación a que sepamos dónde es posible cambiar, que es en la participación y en la conciencia y el espacio de toma de perspectiva. Gracias por la paciencia. Ujú. Muchas gracias, Ish, muchas gracias, muy, muy lindo. Un montón de puntas y un montón de aristas de complejidad también en lo que traes. Yo lo que quisiera es abrir a, a la cuarta P, a la participación, a ver qué preguntas les genera, qué cosas se pusieron a pensar, qué quisieran compartir. Se haya entendido el todo en parte, lo que les resonó. ¿M? Porque quería cerrar con dos o tres cosas, pero para cierre, antes me parecía bueno, como invitamos a dialogar un poco. Yo me anoté algunas eh, secuencias de la charla que me parecieron, Ujú, es, quiero ser honesto, es un poco más profunda. Es la primera vez que participo he estado ujú, en charlas motivacionales varias. ujú, Hemos traído gente a la empresa para que nos ayude a pensar y a entender un poquito ujú, cómo veníamos y cómo ayudarnos a partir de una visión desde lo exterior. Y ujú, esta es un poco más profunda. La charla de Daisy ujú, me encantó, pero creo que está un poquito todavía más allá de lo motivacional, ¿no? Las motivacionales me parece que son un poquito más livianas. Esto ujú, es para estar hiperconcentrado y entender el todo, ¿no? Como ujú, dijo, no las partes, sino el todo. Pero me anoté algunas cosas, como por ejemplo que somos seres de lenguaje. Eso me parece que ujú, es importante tenerlo en cuenta y tenerlo permanentemente a mano para poder utilizarlo. Y desde la comunicación yo creo que se logra muchísimo. Estaba ujú, dentro de un contexto de tres o cuatro cosas, esto que somos seres de lenguajes, pero me lo anoté como algo que considero que es importante tener siempre a la mano, ¿no? Salvar Gonzalo, lo bueno también, salvar lo eh, bueno, sí, me parece. preservar lo bueno. Sí,
Pero Eh, adelante, adelante, Mariano. no, no, quería traer dos o tres puntos sobre lo que vos traes para ayudarte y para ayudar a otros. Lo primero que diría es, está bueno el registro que traes de la frecuencia que nos propone Ish, que es deliberada. ¿En qué sentido? Ish es lo que es y acá está la riqueza que él tiene, digamos, y siempre nos desafía a todos a pensar en otras frecuencias. Pero ¿qué quisiera que resaltar o iluminar de eso? Si vivimos en un entorno de alta complejidad, y ahí se pueden leer hasta cosas de Dave Snowden, que plantea hasta un modelo concreto para la comprensión de la complejidad, tenemos que abrirnos a otras frecuencias. O sea, una de las cosas que yo traigo de este interser que está ocurriendo acá es, tenemos que perdernos, tenemos que confundirnos en conocer otros paradigmas, porque eso va a enriquecer la diversidad de lentes con la que apreciamos la realidad. ¿Se entiende? Es decir, lo fantástico de que ustedes estén acá y vos, Gonzalo, que estés haciendo ese esfuerzo por captar esa frecuencia diferente, es que te estás invitando a expandir tu mirada, a confrontar tu paradigma. Y la confusión o la no comprensión deriva de ese choque, que es el ejercicio que tenemos que hacer para navegar mejor en la complejidad. Lo segundo que traería, sobre todo de las cuatro P's que trae Ish, es la cuestión de un tema que es fundamental para liderar en esta era nuestra vida y nuestros trabajos, que es el tema del aprender. Por eso están ustedes acá, curiosos y dedicando este rato. O sea, las cuatro PDIs detrás, lo que tienen detrás es cómo aprendemos. Y el aprender en la cuarta P, en la participación, en esta presencia que estamos acá, es fundamental. Y esta es una escena que está en riesgo. Yo insisto en esto, esta escena que estamos teniendo acá está en riesgo, no es secundarizada. Y lo tercero que quería destacar cuando vos resaltás, Gonzalo, lo de que somos seres en el lenguaje, eso me parece fundamental y es un tema que nosotros trabajamos mucho, yo lo decía hace un ratito con los grupos de conducción. En este nivel de seniority y a nivel de los grupos de conducción y de las redes de conducción en general, el proceso de negocio ocurre en el lenguaje. Los ejecutivos, usted está en el negocio de seguro, ustedes no emiten la póliza, ustedes no tocan la impresora para, ¿se entiende? Ustedes no van a No, inspeccionar el auto o la casa que tuvo el siniestro. El proceso de negocio, en el caso de ustedes, es en la conversación, es en la conversación. La conversación no es un medio, es ontología nuestra y es ontología de nuestro negocio, ¿se entiende? ¿Qué lugar tiene el sí, sí. cliente en nuestra conversación? ¿Qué lugar tiene la sociedad y las comunidades donde operamos? ¿Qué lugar tenemos nosotros en cuanto a cómo estamos? ¿Qué lugar tiene qué conversaciones estamos teniendo y cuáles no? Es lo que somos, es lo que somos, ¿entiende? Y este es un tema recontra importante. Este es parte de los grandes temas más cercanos al mundo empresario que planteó Fernando Flores en los 70, que él venía de la cibernética, de los sistemas, un tipo de negocio súper exitoso, uno de los padres de la ontología del lenguaje, y todavía no lo entendemos. Todavía no lo entendemos. O sea, esto que estamos haciendo nos constituye, esto va al corazón del internet. Esto es un acto de liderazgo. Parar la pelota a diversificar nuestro contacto, nuestro pensamiento, es la única manera humana que tenemos de incrementar nuestra capacidad de procesamiento de la complejidad que hay. No hay otra. Solo yo charlando con la IA me la voy a poner. Voy al precipicio, ¿se entiende? Porque ese ente con el que dialogo tiene una capacidad infinitamente superior para una serie de cuestiones, pero no me puede dar esto, porque la IA no tiene subjetividad, ¿se entiende? Mm, Entonces, todavía. no tiene frío, no tiene calor, no tiene dolor, no hace duelos. Entonces, puede decir cosas que levanta
de otros agentes digitales sobre la experiencia humana, pero no tiene experiencia humana, por lo menos no por ahora, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros no, lo tercero que estoy diciendo es somos en el lenguaje y en la regulación del ritmo están este tipo de espacios, tener espacios para discutir con diferente tempo temas distintos. No podemos encarar todo como una lógica de problem solving, de tiempo rápido, de reunión operativa de los lunes, ¿se entiende? La reunión operativa resuelve cosas complicadas. Lo complejo se resuelve en otros espacios, en otras reuniones que tienen otro tiempo, otra agenda y otra frecuencia hasta inclusive, ¿sí? Quería destacar esas tres cosas para hacer algunas conexiones a problemáticas que los ejecutivos afrontan en su liderazgo. Ish, vos que estabas levantando la mano, o Analía. Muy breve, sí. Gracias, Gonzalo, por registrar también ese ritmo. 3 comentarios breves. El primero, relacionado con esto del aprendizaje, y es: sin fricción no hay aprendizaje. Es decir, muchas de las grandes cosas que aprendemos como personas y organizaciones tienen un tiempo de fricción. Desde aprender a leer hasta aprender cómo entrar en un nuevo mercado. Y esa primera fricción tiene que ser la adecuada. Si es demasiado, genera indiferencia, me alejo. Y si es muy fácil, termino creyendo que ya lo sé cuando estoy viendo señales distintas de lo diferente. Entonces, está interesante sostener esa fricción para potenciar el aprendizaje. Lo segundo, quiero subrayar algo que acabas de decir, Mariano, y aquí yo no estoy en contra del control, el progreso, el crecimiento, que quería aclararlo. Hay situaciones en la vida que permiten eso. Ujú, Es como la mano tiene dos formas de operar y la atención también. Uno, agarrando, grasping, y normalmente está asociado al hemisferio izquierdo. Y este grasping trae control, trae progreso, trae logro. Pero hay otras cosas en la vida que no funcionan con control. La forma más fácil de sostener una gota de agua es con la mano abierta. Y para esas formas, más que resolver, necesitamos un predicamento. Y estamos en un tiempo de predicamento. Los predicamentos necesariamente son complejos, no se pueden controlar, son impredecibles, tienen vulnerabilidad, tienen pérdidas, tienen paradojas. Y es por eso que necesitamos mucho entrenamiento para los predicamentos. El abrir amor la es un mano, para, predicamento para abrir la para mano, sostener, para claro, sostener la mano abierta, para digamos. sostener. Quienes aman la agricultura pero sobre todo la jardinería, saben que uno no controla, a menos de que haga los jardines de Versalles con la podadora. Cuando uno hace jardinería, es un tema de día tras día acompañando la vida a crecer. Si ustedes son padres, saben que no es un tema de que sus hijos hagan lo que ustedes quieren, es un tema de acompañar la vida. El exceso de disciplina trae fuerzas más primitivas, que es lo que nos está pasando. Entonces, es un tiempo de predicamento, una fricción cognitiva. Y finalmente, agradeciendo tu comentario, Gonzalo, yo siento que en las organizaciones hay cosas que podemos resolver con la mano derecha, como algunas acciones y algunos procesos, pero hay momentos donde las acciones y los procesos son limitados. Y entonces es cuando necesitamos crear nuevos roles o cuando necesitamos tener la valentía de hacer círculos para ver qué está pasando con la Mm, organización. ujú, Donde hay dolores emocionales, donde hay dolores operacionales, donde hay dolores estratégicos. ujú, Pero vivimos devorados por Cronos, que devoraba a sus hijos, y no le damos espacio a otros dos dioses griegos, Kairos, la oportunidad, algunos lo llamaban el tiempo de Dios, y Eón, el tiempo más grande, eterno, el de las próximas generaciones, el que honra la vida. Si ujú, seguimos siendo devorados por Cronos y no hacemos tiempos fuera del tiempo, ujú, vamos a seguir sin saber cómo está el agua. ujú.
De hecho, una de las grandes cosas en las que acompañamos en los procesos de cambio, hablo de situaciones muy concretas, integraciones de compañía, reestructuraciones, cambios de estrategia, de lo que sea, implementación de un nuevo sistema, es justamente de mínima la integración del Kairos, del tiempo ontológico. Es lo que se come a los planes de cambio. O sea, hemos hablado con muchos de los que están aquí sobre esto y lo hemos vivido juntos muchas veces. Decir, y ahí entra la regulación del ritmo, que es la integración del humano, del tiempo humano de procesamiento y liderar al ritmo de la vida. Yo pensaba, vos traías el ejemplo de la jardinería. Yo decía, todos los que están aquí lideran de alguna manera y los que lideramos sabemos que liderar es más asimilable a arriar gatos que a una alineación castrense, ¿no? O sea, quienes en realidad digamos que es más, es difícil como arriar gatos, ¿viste? Con sus personalidades, con sus estilos. Entonces uno aprende a ir como, ir llevando así y dejándose llevar por momentos por los gatos porque hacen lo que quieren y se sientan en vos cuando quieren y cuando quieren no quieren no. O sea, Warren Bennis trae esta metáfora en la academia, se ha usado mucho. Entonces, el tiempo, variar el ritmo también es registrarnos nosotros en nuestra humanidad con las estaciones que traía Ish. La verdad está buenísima la estrategia, pero yo estoy con una crisis vital y no la veo. ¿Se entiende? O la verdad está buenísima la estructura, pero yo siento que pierdo reconocimiento en el rol que me están dando. ¿Sí? La verdad está muy quieta la organización y yo veo un mundo de oportunidad y por favor movámonos. O sea, cómo uno integra, liderar el ritmo de esas vidas que se están dando y que nos invitan también a mover nuestro ego, como decía ella. O sea, la importancia de incluir de vuelta a la humanidad, la subjetividad y lo que nos pasa a nosotros en esa intersubjetividad, digamos. Yo me Mariano, dejaría, me sí, gustaría, nada, una reflexión, ¿no? claro, porfa. Bueno, ante todo, gracias, la verdad que me encantó todo lo que escuché y un poco compartir mi vivencia en las organizaciones. Lo que pasó en esta hora, que hablamos sobre transformación, es lo que muchas veces uno observa cuando vive procesos de cambio en las organizaciones, ¿no? Un poco de desconcierto, que requiere de mucho diálogo, de que hay caras que unas entienden algo, otros no tanto, acompañan. eh, digo, bueno, nuestro enfoque tiene que ver con esto, nuestro enfoque es con salir de la zona de confort, con, no, con hacer que esa cabeza hoy se quede pensando en algo diferente, con que te lleves 2 oraciones que te sirvan mañana cuando te sentás de vuelta en tu escritorio, y con haberte tocado un poquito y te puedas ir distinto. No queremos Ujú, que salgas hoy igual que como entraste y ese es nuestro agregado de valor hoy. Y entendemos que cuando una organización cambia, cambia porque algo de eso sucede también. ujú. Liderar al ritmo de la vida. Entonces yo dejaría acá como una síntesis práctica, digamos, ¿sí? Liderar es un fenómeno vincular, es un fenómeno de redes. Lo estamos viendo así, lo estamos viviendo así, nos sentimos parte de una red que nos trasciende en nuestro rol de conducción, nos dejamos incidir por el otro en nuestro rol de conducción. ¿Quiénes somos cuando estamos conduciendo y quiénes somos cuando no estamos conduciendo? Mirar el entre, miren el entre, miren el vínculo, tanto el cercano como el más amplio, el de los contactos indirectos. Ritmo, ritmo. ¿Estamos teniendo distintos ritmos para abordar distintas temáticas? Una cuestión es discutir la estrategia, otra cuestión es discutir una crisis, otra cuestión es abordar un problema habitual a nivel operacional, otra cuestión es hacer un seguimiento regular de una iniciativa, de un proceso. ¿Se entiende? Estamos teniendo espacios con distintos ritmos y con distinta calidad de diálogo y vida. La más jodida de todas es la pregunta por la vida. Sí, siempre me olvido del fundador del Sistema B aquí en Argentina,
que una de las preguntas límites que él hace, tú por ahí te acuerdas, ¿sí? Yo no me Pedro acuerdo. Tarac. Claro, una de las preguntas de Pedro, que tiene que ver con el tema del triple impacto, en este caso, dice, ¿el mundo necesita de mi negocio? Es durísima esa pregunta. Porque es dificilísima de responder. Entonces yo acá lo que me preguntaría, tomando la cierta afinidad con esta pregunta que hace Pedro, es eh, ¿dónde hay vida y dónde no hay vida en lo que estamos haciendo y en cómo lo estamos haciendo? ¿Dónde hay vitalidad y dónde hay desvitalización en lo que estamos haciendo y en cómo lo estamos haciendo? ¿Y dónde en aquellos lugares que hay vida, eso está generando más vida o no? Porque, por ejemplo, nosotros dos podemos tener un vínculo muy vital y esto que tenemos está trascendiendo a otros, está contagiando a otros. Nos podemos preguntar si podemos hacer algo con este vínculo vital que tenemos para llegar a más, por ejemplo. Para nosotros este fue un acto de expandir la vida. Disfrutamos mucho los encuentros entre Ana, Ish y yo y dijimos, abrámoslo a otros. Total, el que quiera venir, que venga. ¿Se entiende? Y eso es vida que puede generar posibilidades de vida. Entonces, liderar como fenómeno colectivo, como el entre, regular los ritmos con distintos tipos de conversaciones y agendas. Y tercero, dónde hay vida y dónde no hay vida en lo que hacemos, tanto a nivel propio como de los que están a mi alrededor. ¿Mm? Nada, no va a ser no es ni el primero ni va a ser el único encuentro. Si les quedó resonando, nos vamos a volver a ver, ya sea en otro de estos espacios o como les decíamos, en el programa que se inicia el 8 de octubre, pero más allá, no queremos vender nada, simplemente divulgamos. No estamos acá para vender porque pervertiría el propósito de este encuentro, ¿sí? ¿Algún comentario de cierre que quieran hacer? Yo para ser respetuoso del horario, porque yo soy un peligro, si no, yo sigo. Lucas me conoce, Omar me conoce, Marcelo Nochela que está ahí, mi querido Marcelo Nochela. También. ¿Algún comentario que quieran hacer de cierre? Cualquiera del equipo de Acertis. Excelente, Mariano, excelente, Isi. La verdad que un gusto conocerte, un placer. Eh, Está buenísimo lo de tener conversaciones, estar presente, ser visible, agregaría yo, ser Eso. visible. Y estar presente, ¿Eh? está buenísimo eso. Claro, Mariano, estar presente. Mira, nosotros con nuestros equipos tenemos permanentemente reuniones virtuales y ahora ya arrancamos con las presenciales también, porque vos sabés que los equipos, cuando tienen que hacer un negocio, ¿de quién se acuerda? Del visible, del que está presente. Entonces, la verdad que me encantó, escuché lo que quería escuchar, te agradezco mucho, Is, un placer, y a vos, Mariano, también, como siempre, un genio, un Muchas maestro. gracias, muchas Gracias gracias. por todo. Muchas gracias, querido. Bueno, que tengan buena semana y bueno, y esperamos verlos pronto en algún lugar, en algún espacio, ¿sí? Muchísimas gracias también, Mariano, Gracias. Ana, por todo, por la cita. Me encantó que Omar nos convoque y nos vamos a estar viendo pronto, por supuesto. Cuando Quedamos quieran con muy conversamos. buena predisposición. Claro, un Muchas abrazo. Gracias, gracias. un abrazo para todos y buena Gracias, buenas jornada. tardes para Un todos. Chau, abrazo, chau. Hasta Gonzalo. luego. Chao, Chao, chao. Hola, Valentín. Chao. chau. Chau.